me he puesto la camiseta. Y ahora, ¿quién me aguanta? Vamos los varones de la Unión. Marcelo, me robaste el mensaje. Pero voy a completar lo que dijo Marcelo. Excelente, hermoso. Te digo que, bueno, la palabra de Dios siempre nos toca un poquito y con tu presentación he pensado en mis hijos, en mis nietos y cuánta verdad nos dijiste. Gracias, muchas gracias. Y yo quisiera en este momento, como digo, completar un poco lo que Marcelo nos ha estado presentando tan bien, comenzando con el pasaje que él utilizó al principio allí en Efesios, que lo vamos a volver a leer, para pensar en el varón como padre, en el varón como padre. Quizás un poco más, siguiendo más estrechamente lo que nos dice la palabra de Dios, pero complementando lo que muy bien Marcelo ya nos presentó. En Efesios capítulo 6, esos primeros 4 versículos son extraordinarios en este sentido, y creo que allí hay verdades que bien entendidas pueden también ser bien aplicadas a nuestra condición como hombres que tenemos la enorme bendición de parte de Dios de ser también padres, o como bien decía Marcelo también, abuelos, ¿verdad? En esa condición. Hijos, dice la palabra del Señor, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Fue en el año 1912 cuando del corazón de una mujer, Anna Jarvis, una piadosa cristiana evangélica de Filadelfia, surgió la sublime idea de consagrar un día para enaltecer las virtudes y sacrificios de la madre. Woodrow Wilson, que era presidente de los Estados Unidos, obtuvo del Congreso el decreto para instituir el Día de la Madre, que se celebraría el segundo domingo del mes de mayo. Nuestra celebración en octubre es un invento comercial acá en Argentina. En todo el mundo, el Día de la Madre es el segundo domingo de mayo. Y hoy casi no hay nación que no haya incluido en su calendario cívico tan emocionante fecha, recordando en sucesivos monumentos públicos, en obras de arte, en la literatura, esa figura querida, amada, maravillosa, que es la mujer como madre. Poetas, músicos, filósofos, literatos han dedicado su pensamiento y su alma a trazar el perfil heroico, sacrificado, amoroso de la mujer como madre. Y del corazón de otra mujer cristiana surgió la noble idea, justa idea, de consagrar también una fecha para honrar al varón como padre, el Día del Padre, a fin de honrar a quien Dios estableció como cabeza del hogar.
Y es así que hoy, en casi todo el mundo, quienes tienen el privilegio y responsabilidad de ser padres reciben expresiones de afecto, reconocimiento por parte de sus seres queridos. Dice Jules de Michelet, el gran historiador francés del siglo XIX, destacando el ideal del padre, el padre, la justicia exacta, la ley en acción, enérgico y austero, la heroica belleza inflexible. Y así como en el Día de la Madre recordamos el heroísmo y renunciación de la mujer frente al deber, en el Día del Padre también consideramos el carácter y la madurez moral frente a Dios y frente a la sociedad. Y yo quisiera en los próximos minutos que me acompañen para ver lo que la Biblia dice sobre la responsabilidad de ser padres. Y vamos a notar básicamente dos o tres cosas. En primer lugar, ser padre significa ser la cabeza del hogar, la cabeza del hogar. En esto hay dos cuestiones por lo menos que tenemos que considerar. De un lado, esto significa que el padre es cabeza respecto a su esposa. Hay dos pasajes bíblicos que han dado lugar a una enorme discusión. No vamos a evitar la discusión, pero vamos a tratar de entender estos pasajes a la luz de la realidad presente. El primero de ellos en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, donde el apóstol Pablo dice palabras conocidas, 22 y 23, esposas, sométanse, y el término es un término muy fuerte en griego, porque es un término militar, y esto a veces nos trae cierto problema en la interpretación, pero es lo que dice. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Esto es todavía más fuerte. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y el segundo pasaje también polémico en el sentido de la interpretación, es el de Colosenses capítulo 3, los versículos 18 y 19. Nuevamente aparece esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor, y agrega algo que me parece también habría que agregarlo al pasaje de Efesios. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Da la impresión como que Pablo escribió primero lo de Efesios y cuando escribió Colosenses dijo, mejor agrego una notita más para que no haya abuso de la amonestación bíblica. ¿Qué significa esto de que el padre es cabeza respecto de su esposa por ser, según la Biblia, cabeza del hogar? Admitamos que estos pasajes son de interpretación dificultosa, pero especialmente para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. Fueron escritos, y esto es lo primero que tenemos que entender, fueron escritos en el marco cultural específico de una sociedad patriarcal en la que la mujer estaba totalmente postergada. En la cultura greco-romana, la mujer era un objeto, como una licuadora, una máquina de lavar ropa. No era más que eso. No participaba de las reuniones de los varones, era una sirvienta del varón. Y si el varón quería algún tipo de divertimento, no lo tenía con su esposa, lo tenía con las coribantes que acompañaban los simposios masculinos. Esto está registrado en la cultura greco-romana.
En realidad, lo que Pablo dice tiene que ser entendido, en alguna medida, a la luz del contexto patriarcal y que hoy nosotros consideramos machista, que era propio de sus días. Y esto vale para no solo la interpretación de este pasaje, sino la interpretación de muchos otros pasajes paulinos, especialmente en el Nuevo Testamento. No obstante, la amonestación apostólica no significa la postración o el servilismo de la mujer. Por el contrario, el Nuevo Testamento marca en rasgos profundos y vivos la dignidad de la mujer. El ejemplo y las enseñanzas de Jesús elevaron la condición de la mujer y la promovieron como protagonistas en el hogar y la sociedad. Y esto es muy evidente cuando uno compara la literatura del Nuevo Testamento con la literatura pagana contemporánea. El Nuevo Testamento entonces eleva a la mujer a un rango que no tenía de ninguna manera en la cultura grecorromana de donde surge el cristianismo. El Nuevo Testamento señala que el hombre y la mujer son iguales en todo lo espiritual y moral. Y quizás el pasaje paulino más extraordinario en este sentido es su afirmación allí en Gálatas capítulo 3, versículo 28, cuando dice, ya no hay griego, ya no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Me parece que incluso estos dos pasajes tienen que también ser interpretados a la luz de una afirmación tan categórica como la de Gálatas 3, 28. Pero en la familia, para su orden y unidad, debe haber dirección. Hay que evitar el caos y el desorden. Y según Pablo, la responsabilidad de esta dirección pertenece al marido y al padre. Y su autoridad debe ser aceptada bajo ciertas condiciones. Estoy tratando de interpretar lo que el apóstol Pablo dice. El lugar del esposo padre en la familia es el del director, conductor, guiador, y de esta función surge su autoridad. Pero en el cumplimiento de este rol, el esposo padre debe regirse, la vara está puesta muy alto, porque debe regirse por el amor y por el modelo de la relación especial de amor que existe entre Cristo y su iglesia. Entonces, antes de pensar en la mujer sométase, pensemos cómo es el amor de Cristo por su iglesia. Y la responsabilidad de tener un amor ágape, como explicábamos ayer, de esta dimensión y de esta altura. Que la esposa se someta al esposo no significa que ella deba ponerse en las manos de alguien que tiene poder y autoridad para ordenar, para demandar, para exigir lo que se le antoje. La esposa madre se somete a alguien cuyo deber para con ella está expresado nada menos que en la más alta demanda de un amor abnegado, un amor que se entrega totalmente, un amor que es capaz de tomar la cruz y ser crucificado, dar la vida por amor a ella. Ese es el nivel, la vara que pone el apóstol Pablo en esta relación y en esta dimensión de sométase la esposa a su esposo. Según Pablo, la esposa madre debe estar sujeta al esposo padre, pero el esposo padre debe amar a su esposa y tratarla con toda ternura y con un amor del calibre del amor de Cristo por la iglesia. Y cuando esta dinámica se da en la relación entre el esposo y la esposa,
la relación es perfecta y se cumple acabadamente la amonestación bíblica de que la esposa se someta al esposo por ser este cabeza del hogar. De este modo, el matrimonio resulta en una verdadera sociedad de cooperación, de amor, de responsabilidad mutua. Todo matrimonio en el que las cosas se hacen para el bienestar, la conveniencia egoísta de una de sus partes, sea el varón o sea la mujer, y donde la otra existe solo para la gratificación de las necesidades y deseos de la primera, no es un matrimonio cristiano y no puede ser verdaderamente feliz. Además, los pasajes leídos expresan un principio moral universal y destacan la necesidad de la autoridad y el orden en el hogar. Si no hay, si este principio del varón como cabeza del hogar, como director, como el que de alguna manera vela por el hogar, si no está este principio en operación, el hogar se transforma en un viva la pepa, en un caos total, en un desorden, en un problema donde todos terminan por sufrir. Sin autoridad y orden, el hogar es un caos. Es necesario que haya una cabeza, alguien que asuma la conducción del hogar, no un mandamás, un cacique autoritario, sino alguien que asuma la responsabilidad de ponerse al frente, de conducir. Ahora, ¿cómo aplicar este principio a la realidad de nuestros días? Porque nuestra cultura global hoy no es machista, o por lo menos tan machista como la greco-romana, y por supuesto, la mujer hoy tiene un lugar de alta dignidad. En algunos casos, lamentablemente, por causa del feminismo, que no deja de ser una expresión cultural pagana, la mujer se ha querido poner, ha querido estar cometiendo el mismo pecado que los hombres hemos cometido por siglos, ponerse por arriba del hombre y mandonearlo, ningunearlo y manipularlo. Vivimos en una sociedad que está cambiando hacia una mayor participación de la mujer. Hoy hay un número muy alto, un porcentaje muy alto de mujeres que trabajan fuera del hogar tantas horas como el varón, y lo que se repite muchas veces es que la que para la olla en el hogar es la mujer, mientras que el varón cambian los roles. El varón tiene que quedarse en la casa atendiendo el hogar, la crianza de los hijos, etcétera, etcétera. Esto es bastante común, especialmente en los grandes centros urbanos. Y estos cambios que se han dado en la cosmovisión, estos cambios que se han dado en la cultura, son cambios que también afectan nuestra comprensión de la relación de cada uno de los diferentes miembros en el hogar cristiano. No hay roles fijos para la pareja hoy, pero es necesario establecer cuáles son los roles en el hogar para que se guarde la armonía y para que el hogar no termine siendo un caos, como decíamos. Por supuesto, hoy podemos entender, hoy podemos ver casi como necesario que cada matrimonio, a la luz de su situación particular, decida cómo aplicará este principio bíblico. No anula la amonestación paulina de que el varón sea cabeza del hogar, el hecho de que la mujer sea la que pare la olla y el varón se dedique a la crianza de los hijos. Se trata de un cambio de roles, pero no se trata de un cambio de autoridad. Alguien tiene que conducir el hogar, alguien tiene que poner orden en el hogar. El hogar necesita de una cabeza. Hoy quizás culturalmente hablando tenemos más opciones. Cada vez más yo observo en hogares cristianos que la pareja, el matrimonio, ambos
asumen la tarea de conducir el hogar, de dirigir el hogar. Hay más diálogo, hay más decisiones en conjunto, y esto es lo que observo, es que caminan juntos, juntos son responsables por la crianza de los hijos, juntos son por la provisión de los recursos que hacen falta para salir adelante, juntos toman las decisiones. Y en mi observación personal, creo que este es un modelo ideal para las parejas jóvenes que tienen esa capacidad, que han madurado y que han crecido para establecer un diálogo así. En otros casos, o la conducción la tiene la mujer o la conducción la tiene varón. Desde su contexto cultural y con sabiduría de Dios, para el contexto en el que Pablo estaba tratando, porque el consejo es un consejo bien práctico, como de las comidas, de la carne sacrificada a los ídolos, y eso, ese problema nosotros hoy no lo tenemos, pero Pablo sí lo tenía y da una respuesta bien concreta, y acá son respuestas muy culturales, respuestas muy contextualizadas que da Pablo. Lo que nosotros tenemos que extraer es el principio que está detrás del pasaje y no simplemente aplicarlo literalmente porque la Biblia lo dice, porque podemos meter la pata. El principio bíblico es: alguien tiene que conducir el hogar, alguien tiene que ponerse al frente. Alguien tiene que mantener el orden, la disciplina y ejercer autoridad con amor en el hogar. En el contexto cultural de Pablo, patriarcal, era el varón el que tenía que hacer esto. Hoy el principio bíblico sigue vigente y cada pareja tendrá que decidir cómo el juego de roles se da en el binomio para obtener esa autoridad, esa dirección, ese orden que el hogar necesita. El principio bíblico es que en el hogar tiene que haber autoridad y orden. Y según la cultura patriarcal imperante en su tiempo, tal como leemos en estos dos versículos, Pablo indica que esa es la responsabilidad del esposo y padre. Hoy, tomando el principio bíblico y bajo la dirección del Espíritu Santo, tendremos que decidir el juego de roles dentro del hogar, ¿verdad? Y esto depende de las circunstancias particulares y muchas veces complejas que cada matrimonio confronta en el día de hoy. Los datos culturales, los detalles culturales, los contextos pueden cambiar, pero el principio bíblico y su sabiduría, la sabiduría que está detrás de él, no cambia. El hogar necesita conducción. A la luz de lo que dice Pablo, y en una reunión de varones y de padres, el consejo bíblico es: el padre tiene que ser cabeza del hogar y tiene que ser cabeza de su esposa. Después cada uno decide con su esposa cómo manejar este principio. Pero el padre esposo o el padre no solo debe ser cabeza del hogar, sino especialmente cabeza de sus hijos. La autoridad, el director, el conductor de sus hijos. Y acá me empalmo con lo que muy bien Marcelo nos estuvo comentando. Dando consejo a los líderes de la iglesia, los obispos, los diáconos también, líderes de la iglesia, ministros en la iglesia, el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, el capítulo 3, los versículos 4 y 5, ¿dónde estoy? Ahí está, respecto de los hijos, dice lo siguiente: que el líder gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar la casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un argumento bien convincente. Otra vez hay que leer a Pablo en el contexto de una cultura patriarcal, pero acá hay un principio que se aplica también a nosotros, aunque nuestra cultura ya no sea patriarcal. ¿Por qué? Porque esto implica un gran privilegio. Los hijos son un don de Dios.
Decíamos en la oración esta mañana justamente esto. El Salmo 127.3 dice que los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Los hijos son un don que Dios nos da y ese don es puesto en nuestras manos. Los hijos son un tesoro confiado en las manos de los padres y esto es lo que nos diferencia de los animales que tienden a abandonar a sus hijos para que puedan sobrevivir. François de Crozet, sociólogo francés, dice que la paternidad es una carrera que se nos impone a la hora menos pensada, sin averiguar si estamos capacitados para ella. De aquí que haya tantos padres que tienen hijos y tan pocos hijos que tienen padres. Y este es un mal también de nuestro tiempo, lo que Marcelo señalaba, los padres ausentes, ¿verdad? Que se empeñan en construir su carrera, en elaborar su futuro, en conseguir prestigio, en obtener esto y lo otro, pero pierden el tesoro que Dios les ha dado, que son sus hijos. Y esto no solo implica un gran privilegio, sino que esto también implica una gran responsabilidad. La ética cristiana, en forma bien definida, establece los deberes de los hijos hacia los padres. Y leemos en Colosenses 3:20 lo que el apóstol le dice a los hijos: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estamos hablando de padres creyentes, de hijos creyentes. Pero el problema generalmente está en la relación de los padres hacia los hijos. Por eso inmediatamente Pablo agrega: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, no se depriman, no pierdan un sentido de vitalidad. Si el padre es demasiado laxo y flojo, el niño crecerá indisciplinado, incapacitado para enfrentar la vida. Si el padre es demasiado severo y exigente, el niño crecerá en frustraciones y desaliento. Y esto se ve después en el trato personal con cada uno. Casi uno puede tener la fotografía del padre de fulano de tal, simplemente viendo sus fisuras, sus frustraciones, sus limitaciones, su desencanto, sus problemas emocionales, etcétera, etcétera. El deber del padre no es solo disciplinar, sino también alentar y animar. Ser padre significa ser cabeza del hogar. Alguien tiene que estar en el timón, no para decidir todo, pero sí para conducir lo que se ha decidido en conjunto, para llevar adelante esa familia, a ser la familia que Dios quiere que sea. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que ser padre significa ser el ejemplo del hogar. Un filósofo latino contemporáneo del apóstol Pablo, Séneca, decía: largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. La verdad, y Marcelo lo ilustró muy bien, es que nuestros hijos van a aprender a ser varones o mujeres, van a aprender a ser esposos o esposas, van a aprender a ser padres y madres a la luz de lo que ven en el hogar. No hay una escuela para padres. En la escuela primaria no hay un curso sobre cómo ser mamá y papá, menos en la secundaria, y en la universidad ni siquiera hay una carrera sobre el particular. Esto se aprende en el hogar, mirando a mamá y a papá. Muy bien Marcelo lo señalaba, cómo se tratan, cómo se aman. El varón aprende cómo besar a una mujer como lo vio al papá besar a su mamá. El varón aprende a acariciar a su mujer, a mimarla, etc., cuando ve al padre cómo acaricia a su mamá, cómo la mima, cómo expresa ternura. Y el varón aprende también la santidad de la relación sexual cuando su padre le dice: cuando mamá y papá se van a dormir la siesta,
vos no abrís la puerta del dormitorio para nada. Y el chico entiende porque mamá y papá se están amando. Esto se aprende en el hogar. Si no lo aprenden en el hogar, lo van a aprender en la calle, pero inmediatamente y desde chico. Y conviene que lo aprendan en el hogar, con el ejemplo de sus padres. El padre tiene que ser un ejemplo de pureza moral y devoción espiritual. Muchos piensan que el varón por su naturaleza o al varón por su naturaleza, esto en la cultura pagana tradicional, se le pueden permitir ciertas cosas que para la mujer están prohibidas. Esta es una idea falsa y, como dije, pagana, no propia de un hijo de Dios. Muchos piensan que la mujer por su naturaleza está más condicionada para las cosas espirituales. Esta es una idea falsa y propia de la cultura pagana. La verdad es que la Biblia está llena más de caracteres masculinos, heroicos, brillantes, santos, maravillosos hombres de Dios que de mujeres. Mujeres extraordinarias, bravas, tremendas en el reino de Dios, que sirvieron de una forma extraordinaria. Pero los ejemplos masculinos son más abundantes. Así que eso de que la santidad es para las mujeres, que la oración es para las mujeres, que los intercesores en la iglesia tienen que ser mujeres, no varones, porque los varones estamos más en la actividad, en la acción, como si la oración no fuera acción, ¿verdad? En el reino de Dios. El padre debe ser un ejemplo de pureza moral y devoción espiritual. Los chicos tienen que aprender a orar al ver orar a su padre. Los chicos tienen que aprender a respetar, seguir, obedecer, confiar en la palabra de Dios cuando el padre, frente a las dificultades inevitables que se presentan, va a la palabra de Dios a leer ese salmo, ese proverbio, esa palabra que responde inmediatamente a un momento de necesidad. Cuando las situaciones apretan, cuando la crisis aparece, cuando llega la enfermedad, ese padre de rodillas en oración, ungiendo a su hijo para sanidad, es el mejor ejemplo que le da. El hijo no se lo va a olvidar más en la vida y va a hacer lo mismo con sus hijos. Cuando surgen las dudas, cuando surge el temor, cuando está la incertidumbre y se busca la sabiduría de Dios constantemente y se comparte en la familia, ese hijo va a aprender dónde está la fuente de sabiduría para resolver los problemas más intrincados, para resolver las situaciones más conflictivas. El padre también debe ser un ejemplo para su esposa y sus hijos, especialmente para estos últimos. El refrán dice, a la vasija nueva dura el resabio de lo que se echó en ella. A veces nos parece como un juego tonto enseñarle a un bebé a orar, porque uno dice, este bebé de 6 meses no entiende un pito, ¿qué le voy a enseñar a orar? Orar delante de ese bebé, eso le queda en su subconsciente marcado. Como le queda en el subconsciente marcado cuando a los 4, 5, 6 meses de embarazo vos le hablabas a través de la panza de tu esposa, o cuando lo acariciabas la panza de tu esposa y le decías, mi bebito, papá te ama, papá te ama. Hoy los científicos nos dicen que esas sensaciones, emociones, esas palabras, esas percepciones, ese canto le llega al feto. ¿Cuánto más a un bebé de 6 meses, de 1 año? Y cuando le comunicamos amor y fortaleza de esa manera. El hombre que pretende imponer su patrón de conducta para su esposa e hijos y imponer un patrón de conducta y otro diferente para él es un reverendo hipócrita. Perderá el respeto de su familia por predicar lo que no practica y pretender que otros hagan lo que él no vive. Nuestros hijos van a crecer a la estatura espiritual y moral que nosotros hayamos alcanzado.
a menos que la gracia de Dios los toque, y eso es problema de Dios, los hijos van a ser exactamente copia carbónica, moral y espiritual de lo que nosotros seamos. Cosechará en sus hijos el padre irresponsable lo que él mismo ha sembrado. Esta es una ley espiritual inexorable. El hombre cosecha lo que siembra, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Así que, y esto aún en edad muy temprana. Víctor Hugo, el gran escritor francés, decía: amigos míos, retened esto, no hay ni malas hierbas ni hombres malos, no hay más que malos cultivadores y malos sembradores. En tercer lugar, ser padre significa ser responsable ante Dios por el hogar. El padre es responsable por la condición material del hogar. No es el único responsable en los días que vivimos. Esa idea tradicional de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda cocinando en la cocina, hoy no corre más. No digo que no suceda y que no sea buena, simplemente que hoy es muy difícil, porque en general la mayoría de los hogares hoy necesitan que trabaje el hombre y la mujer, y a veces también los hijos cuando llegan a la adolescencia para poder salir adelante. Pero el padre, como padre, es responsable por la condición material del hogar. Y en este sentido, debe velar por la seguridad del hogar. Algo de esto dijo Marcelo también. 2 Corintios 2:14 dice, hablando de los padres, el apóstol Pablo: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Una de las buenas costumbres que tienen los norteamericanos, es parte también de su cultura, es que desde el día que se casan empiezan a ahorrar para pagar la universidad de sus hijos. La universidad del college en los Estados Unidos es excesivamente caro. 25, 30, 35, 40 mil dólares anuales. Si vos esperás al día que el pibe, la piba entre al college, no tenés la guita para pagar eso, es una fortuna. Entonces abren cuentas y van depositando dinero allí que va a estar disponible, son cuentas especiales, va a estar allí disponible para el día que el chico termina el secundario, vaya a la universidad y se le pueda pagar la mejor universidad posible. Los abuelos a veces abren cuentas así y destinan ahorro para ese momento. Esta creo que es una buena práctica que surge de la necesidad de la estructura económica particular de la educación en los Estados Unidos. Pero nosotros tendríamos que pensar de la misma manera, velar por la seguridad del hogar. ¿Qué puedo hacer yo para asegurar que cuando mi hijo salga del nido, se eche a volar solo, no se dé de narices contra el piso por falta de recursos, sino yo pueda darle una mano? Es cierto que nuestra cultura latina, nuestra herencia italiana, gallega, etcétera, etcétera, tiene mucho de esto, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros o cuántos se han casado y han ido a vivir en una piecita en la casa de mamá y de papá hasta poder juntar unos pesos como para comprar algo o alquilar algo? Esto es muy común en nuestra cultura. Pero esa ayuda, esa previsión es responsabilidad de los padres. No solo pensar para las necesidades del momento, sino también para las que vengan en el futuro, sin crear dependencia. Otra vez, como bien Marcelo lo ilustró, con este cuarentón cualunque que se queda en la casa rascándose la barriga a costa de los pobres padres que lo tienen que aguantar. Bueno, pero además el varón debe proveer todo lo necesario al hogar. En 1 Timoteo 5:8 Pablo da un consejo otra vez a los líderes y dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, lo que dice ahora es muy fuerte. Dice: ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Conozco varios casos en que el matrimonio, la familia, los hijos están pasando hambre. Y el padre de ella o el padre de él es tan egoísta que teniendo una fortuna lo larga un mango. Y el matrimonio está desesperado porque no solo que no llegan a fin de mes, están rogando que no se enferme nadie porque no tienen cómo enfrentar la situación. Y este hombre tiene una fortuna. Estoy pensando en un caso particular, $500,000 en Bitcoin. Y están ahí descansando. Y la hija y el marido y sus hijos la están pasando recontra mal. Y si la iglesia no les da un poco de ayuda material, no sobreviven. Es inadmisible. Y este hombre es creyente. Y dice Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo vas a permitir que tu hijo pase necesidad, que tu hija pase necesidad? Es responsabilidad proveer todo lo necesario para el hogar y por siempre, mientras vivas. Es tu responsabilidad. Y además debe administrar debidamente los bienes del hogar. Otra vez el consejo de Pablo a los líderes, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, maridos de una sola mujer. Esto también ha dado lugar a un montón de interpretaciones diferentes, ¿no? Si un viudo se puede volver a casar, la cuestión del divorcio, no es el momento para hacer la interpretación, pero marido de una sola mujer. La realidad es que hay un montón de maridos que tienen otra mujer, la tienen en la fantasía, la tienen en el jugueteo, incluso en la iglesia, y Pablo dice, te estás metiendo en problemas, y que gobierne bien sus hijos y sus casas. El padre es responsable por la condición material del hogar. El padre también es responsable por la condición social del hogar. Les tiene que dar a sus hijos una preparación para la vida. ¿Recuerdan el Proverbio 22, el versículo 6? Instruye al niño en su camino, en el camino del justo, dice la nueva versión internacional, porque aun cuando sea viejo no se va a apartar de él. Y debe corregirlos con una disciplina inspirada en el amor. Otra vez el proverbio que se repite una y otra vez dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es necesario darle con una vara, agarrar el cinto. Un tío abuelo mío tenía un cinto colgado en la cocina y a sus 3 hijas las tenía todas marcadas. Era una bestia. Era un tano ignorante que pensaba que de esa manera las hijas iban a crecer derecha. Las hijas crecieron llenas de moretones, con el rebenque ese. Pero la disciplina hace falta. Si querés darle una palmadita en los pañales o indicale tu desagrado con una conducta. Esto no se hace así, esto no está bien, y por esto y por lo otro. Y es por tu bien que papá te corrige, porque papá te ama y esto no puede ser así. Y alejarlos de la fuente de pecado y corrupción. Yo prefiero darle un sacudón a un hijo mío antes que Satanás lo hunda en el pecado y en la desgracia. Pedro Antonio de Alarcón, un novelista español, en uno de sus versos dice, si la vara no ha podido en tiempo que tierna ha sido enderezarse, ¿qué hará siendo ya tronco robusto? ¿Verdad? Padre, hay un nombre para esto en jardinería, un tutor. Gracias. El padre tiene que ser un tutor, ese palo que no se dobla, al que la rama frágil está atada para seguir esa dirección y no crecer torcida de por vida. Un tutor. Padre debe enseñarles el camino de la obediencia y el respeto, y sobre todas las cosas debe ser el que los introduzca a la fe en Cristo para que con la asistencia del Espíritu Santo puedan crecer saludables y bien. En siguiente lugar, el padre es responsable por la condición espiritual del hogar.
Un escritor evangélico español, Antonio Almudévar, tiene un párrafo muy lindo que quiero compartir con ustedes. Dice: no son padres los que solamente por las leyes orgánicas dan vida a nuevos seres humanos. Luego cuidan de sus necesidades físicas, pero descuidan la vida moral y espiritual de los seres que les nacieron. Ser padre es algo más a los ojos de la humanidad y mucho más a los de Dios. Descuidar la vida moral del hijo es atentar contra la sociedad de los hombres. Desentenderse de las necesidades del espíritu del ser que el cielo nos confió es prueba de terrible ignorancia en los padres y principio de una espantosa condenación eterna del hijo a quien dimos, en cierto sentido, vida corporal para condenarle luego a una muerte eterna. Duro, ¿no? Pero real. Somos responsables de darles la vida física, asociados con Dios en la tarea de la creación. Pero somos responsables también de darles una nueva vida en Cristo para que encuentren vida eterna en Él. Los padres debemos criar a nuestros hijos inculcándoles la idea de un Dios de amor, disciplina y amonestación del Señor, dice Pablo allí en Efesios 6:4. La imagen de Dios que el niño desarrolla hoy está probado por la psicología clínica, está directamente relacionado con la imagen de padre que tiene. Conozco pastores que han bregado toda su vida luchando para entender a Dios como Padre. No les entraba en la cabeza la idea de Dios como Padre porque tuvieron un padre ausente, bien sea porque se murió siendo ellos niños o porque fue un padre ausente que nunca les prestó atención o porque fue un padre violento o cosas por el estilo. Martín Lutero, la primera mitad de su vida, casi 2/3 de su vida, antes de conocer la gracia de Dios a la luz de las Escrituras, Martín Lutero vivió un verdadero infierno espiritual y moral por el padre que tuvo. El padre de Martín Lutero era un minero, estaba en el negocio de la minería, un trabajador alemán de estos duros, etcétera, pero tremendamente riguroso. A la menor falta, ahí estaba el rebenque, y ahí estaba el golpe, y ahí estaba el insulto, y ahí estaba la reprensión violenta. ¿Qué generó esto en el joven Lutero? Generó la idea de un Dios castigador, un Dios represor. La imagen que tenía Lutero de Jesús, de Jesucristo, era un Jesús con ojos del que salían rayos. Martín Durero lo dibujó en sus grandes grabados. Era la idea de Lutero, un Cristo con rayos que le salían de los ojos, una espada de fuego desenvainada y al punto de partir por la mitad al miserable pecador que estaba ahí abajo. ¿De dónde la sacó Lutero esa Biblia? Esa idea. ¿De la Biblia? No, la sacó de la imago que tenía de su padre. Un padre castigador, severo, abusador, etcétera, etcétera. Y por eso Lutero, muy joven, decide hacerse monje. Y cuando decide hacerse monje, es decir, salir del mundo y tomar distancia del padre, porque el padre lo quería obligar a ser abogado y Lutero no quería saber nada con ser abogado. Mejor dicho, empezó la carrera, pero después la abandonó cuando se hizo monje. Y se hizo monje de la orden más rigurosa que había en Sajonia, la orden agustina, que no te perdonaba una, te tenía todo el día de rodillas orando sobre maíz y dándote con el flagelo y ayunando. Y Lutero probó todo, hizo todo eso, se fue a Roma, escaló de rodillas la escalera sacra y lo único que vio en Roma fue corrupción, donde había más sacerdotes había más prostitutas que monjes y donde el pecado era cosa de todos los días. Y esto fue todavía más
carga para él y comenzó a confesar cuánto pecado había. Von Staupitz, su consejero, su líder, director espiritual, un día le dijo: Lutero, terminala, basta de confesar pecados que no has cometido. Porque no encontraba paz, porque no había manera de satisfacer a ese Dios sanguinario. Hasta que, gloria a Dios, leyendo las Escrituras, captó una imagen diferente de Dios, que en su gracia, su amor que no merecemos, perdona nuestros pecados y somos justificados por la fe y no por los sacrificios y las buenas obras que nosotros podemos hacer para aplacar la ira de Dios. Y ese es el principio de la Reforma y esa es la fe que nosotros hemos heredado. Pero fíjense ustedes cómo la imagen de un padre furibundo, enojado, ausente, pegador y todo lo demás, marcó la relación de Lutero con Dios por muchos años, por muchos años. Y luego es interesante cuando uno estudia la relación de Lutero con sus hijos. Lutero tuvo con Catalina Pombora, una monja, tuvo 6 hijos. Y conoció con Catalina el amor de un hombre hacia una mujer. Le cuento la anécdota, de paso se relajan un poco. Se produce la Reforma y una de las medidas que toma Lutero en Wittenberg era laicizar o cerrar los monasterios. De hecho, el monasterio donde él estaba se transformó en la casa de Lutero y ahí recibía estudiantes y pastores que venían a prepararse y a conversar con Lutero sobre la marcha de la Reforma, etcétera, etcétera. Pero antes que todo esto ocurriera, Lutero decreta, por lo menos en Wittenberg, el final del monjerío y del monasterio y de las órdenes religiosas. De manera que animó a los frailes y a los monjes a casarse y a las monjas a casarse. Por supuesto, la Iglesia Católica lo acusó de degenerado, de esto, del otro, pero Lutero había aprendido de la palabra de Dios la santidad del matrimonio y lo bueno que es el matrimonio para el crecimiento espiritual y el desarrollo de una personalidad sana. Entonces, trató de hacer un poco de Celestina y especialmente con las monjas que salían del monasterio y quedaban en la nada, nadie se ocupaba de ellas, de empezar a casarlas con pastores, con especialmente gente de recursos. Y cae Catalina, jovencita, tendría unos 20, 22 años, Lutero ya andaba pisando casi los 40, y entonces Lutero la llama. Dice: Catalina, tengo un candidato extraordinario para vos, el varón de no sé cuánto, de no sé dónde, un tipo de guita, fiel cristiano, creyente, luterano hasta el caracú, qué sé yo, qué sé cuánto, es un candidato de lujo. Catalina lo llamaba doctor, toda la vida lo llamó doctor. Gracias, doctor, pero yo no me puedo casar con él. ¿Cómo que no te? Lutero tiene un carácter muy fuerte. ¿Cómo que no te podés casar con él? No. Pero mira que el conde el tío tiene un castillo, tiene esto, tiene el otro, siervo, campo, vaca, y vos sos una mujer extraordinaria, consagrada, dedicada, hermosa, pero con él no me puedo casar, doctor. ¿Pero cómo que no te podés casar? No me puedo casar porque estoy enamorada de otro. ¿Cómo que de otro? ¿De quién? De usted, doctor. Se casó con Catalina. 6 hijos. Y las imágenes de ese hogar están registradas en el arte, en la pintura, en los dibujos de Durero y otros pintores protestantes. Y es amoroso la familia. Si ustedes alguna vez quieren una lectura agradable, busquen una buena traducción de las Tischenrede en alemán, las charlas de sobremesa de Lutero. Las charlas de sobremesa
es una colección de notas, de apuntes que los estudiantes de Lutero tomaron en las charlas de sobremesa, allí en la casa de Lutero en Wittenberg. Después de cenar, Lutero iba, y se conserva la sala, a una sala donde había una gran mesa, y ahí en la sobremesa se tomaban 1 o 2 litros de buena cerveza de Sajonia, y parece, además del Espíritu Santo, se ve que la cerveza también le soltaba la lengua a Lutero, y algunas de sus grandes enseñanzas las registraron ahí, en las charlas de sobremesa. Y Lutero dice cosas preciosas, que es bueno, después de la palabra de Dios, después de la Biblia, estas notas y estos comentarios de Lutero son una buena orientación para nosotros también como esposos y como padres. Dice en un pasaje, qué maravilloso es despertar a la mañana y encontrar unas hermosas trenzas de oro en tu almohada. ¿Captan la imagen? Lutero conoció el amor, conoció la bendición de la relación sexual, la bendición de los hijos, la bendición de levantar un hogar cristiano. También se quejaba. ¿Cómo se puede hacer teología cuando tu esposa viene a tu gabinete y te empieza a contar los chismes de la comunidad? Porque venía Catalina Fombora y le venía del mercado y le contaba que fulano es tal, que tal cosa, y el tipo estaba ahí haciendo teología, la teología que después se hizo grande y le dio sentido a todo el protestantismo. Esta idea de padre, cuando es una idea positiva, como se transformó en el caso de Lutero, los hijos de Lutero fueron todos creyentes, involucrados en el ministerio, trabajaron en la reforma en tiempos muy difíciles de persecución, de oposición, etcétera, etcétera. Sus 6 hijos todos fueron músicos, y Lutero también era músico y compositor, y uno de los cuadros más hermosos que hay de la familia de Lutero es él con Catalina Fombora en la sala con el hogar encendido y sus hijos cada uno tocando un instrumento diferente y cantando alabanzas al Señor. Un modelo maravilloso. Y ese modelo lo construyó Lutero con la nueva imagen de Dios que adquirió por la gracia del Señor operando en su vida, no por el ejemplo de su propio padre. Los padres deben criar a sus hijos inculcándoles la idea de un Dios de amor, pero también deben criar a sus hijos instruyéndolos en la palabra de Dios. El hogar tiene que ser una escuela de la palabra de Dios, donde frente a cada circunstancia nueva que se presente se busque el consejo de Dios para entenderla, donde frente a cualquier problema que aflija a la familia se busque el consuelo de la palabra de Dios, donde frente a cualquier decisión que hay que tomar en oración se busca la dirección de la voluntad de Dios como está registrada en la palabra de Dios, en oración, donde frente a la enfermedad o incluso a la muerte, el recurso primero que se hace presente es el Espíritu Santo para traer consuelo, fortaleza, dirección y renovar las esperanzas alicaídas. Y los padres deben criar a sus hijos encaminándoles a Cristo. No hay experiencia más grande que en algún momento de la vida familiar, de la experiencia familiar, el Señor nos abra la ventana al corazón de nuestros hijos y podamos en ese corazón implantar la semilla del Evangelio. En la manera en que ellos lo puedan entender. Y lo van a entender mejor que nadie si han visto cómo funciona el Evangelio en el hogar. Arrodillarse frente al hijo y guiarlo en la oración de fe y ver salir una lagrimita de sus ojos y abrazarlo y besarlo
y darle la bienvenida al cuerpo de Cristo con el bautismo. No hay una bendición más grande para un pastor que bautizar a sus hijos y que orar por la llenura del Espíritu Santo. No importa qué pase después, porque ellos van a tener que enfrentar sus propias crisis y sus propios problemas, pero la semilla está puesta y el fruto es irreversible. He conocido a muchos hijos de pastores que dicen han abandonado la fe. No han abandonado la fe, han dejado la iglesia, que es una institución humana, y a veces con justa razón la han abandonado, pero la fe está allí. Esa fe que se sembró desde niños, que casi fue con la mamadera, con la teta de mamá o la mamadera que le dio papá o las palabras que mamá y papá le dieron de testimonio del amor de Jesús. Eso es imborrable. Y los hijos van a crecer y se van a hacer adultos y se van a hacer adultos mayores y las conversaciones van a cambiar. Ya tu palabra no es la del maestro o maestra de la escuela dominical. Vas a tener un debate teológico con tu hijo y tu hijo te va a compartir sus luchas y sus debilidades y te va a contar de su manera de pelear incluso con el Señor. Pero el hecho de que lo haga con vos ya es indicación de que hiciste un buen trabajo con él en su infancia, en su adolescencia y en su juventud. Porque vas a hablar con él en el lenguaje de tus propias luchas, de tus propias dudas, de tus propias incertidumbres, pero también en el lenguaje de tus victorias, de la manera en que la gracia de Dios ha estado trabajando en tu vida a lo largo de toda tu vida. Y va a ser maravilloso cuando en algún recodo de la existencia, de la vida, de esta vida humana, sea tu hijo el que ponga su brazo en tu hombro y te diga, papá, confía en el Señor, porque Él es tu fortaleza. Esto es lo que significa ser padres conforme el corazón de Dios. Ser padre significa mucho más que cumplir con una ley orgánica. Ser padre es mucho más que una improvisación biológica y fisiológica. Padre es aquel que ante el fenómeno de la naturaleza y ante la responsabilidad divina da vida a un hijo, no para inmolarlo a los demonios, sino para conducirlo de vuelta a Dios, que lo dio, que te lo entregó, que lo puso en tus manos. Si no es así, por más instrucción, educación y cultura que haya, el hogar no será más que un hotel, un lugar de alojamiento sin corazón ni vida. Pero para que un hombre pueda llevar a su hogar a estas deseadas y elevadas alturas, será necesario que él mismo las haya logrado, volando con las alas de la fe y movido por las brisas del amor de Dios. Que esto sea así, papá, en tu vida. Y que puedas como padre, en el estadio en que estés, a un potencial, aún ni siquiera proyecto todavía, pero que sea así en el desarrollo de tu vida. Oramos. Tremenda tarea, Señor, la que nos has confiado. Engendrar un hijo es la cosa más divertida que vos hayas inventado. Qué bien la pasamos, ¿eh? Pero engendrar un hijo también es un acto de una gran responsabilidad. Porque nos asociamos con vos en la tarea de la creación. Nos has dado en nuestra sexualidad la capacidad de crear vida. Nos has invitado a ser instrumentos en la creación de este milagro único, único en toda la creación, de generar vida.
pero también nos has dado una tarea enorme, enorme, que es la de hacernos responsables por esa vida, cuidarla, protegerla, educarla, ayudarla a crecer, enseñarle a actuar con libertad, con responsabilidad, abrirse camino en un mundo hostil y sobre todas las cosas, conocerte como te conocemos y aprender a caminar tomados de tu mano. Necesitamos sabiduría tuya, Señor, ahora al volver a casa mañana, para enfrentar a nuestros hijos si están en casa y volver a besarlos, amarlos, rascarle la cabeza, apretarle la espalda, preguntarles cómo están. Si surge alguna inquietud, inmediatamente orar con ellos. Y si hay un problema o decisión a tomar, juntos buscar en tu palabra una respuesta. Ayúdanos a ser buenos padres. Y aquellos que ya hemos saltado a la segunda vuelta en la vida, ayúdanos a ser buenos abuelos. Y quizás bisabuelos en algún caso. Que nuestra experiencia en el camino recorrido, sea corto o largo, pueda ser de un gran valor para formar personalidades cristianas en nuestros hijos y en nuestras hijas. Que nos uses como instrumentos para el cumplimiento de tu eterno propósito en la vida de cada uno de ellos. Y juntos a nuestras esposas, que podamos, Señor, velar por un hogar donde seas el huésped invisible todos los días y permanente, donde seas bienvenido y nos llenes de alegría y de paz y pongas esperanza, amor y fe en cada uno de los que integramos el hogar para caminar juntos hacia el cumplimiento pleno de tu buena voluntad que siempre es agradable y perfecta. Y para que con ello también hagamos nuestra contribución como familia a la construcción de tu reino aquí en la tierra, para la alabanza de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.